El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando salió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El otro día estaba leyendo un artículo donde un poquito hacían un cálculo de qué es lo que pasamos haciendo durante nuestra vida, las diversas actividades, en años. Entonces decía, por ejemplo, durmiendo, una vida normal, a lo mejor pasamos durmiendo cerca de 28 años, por ahí, algunos más, algunos dormimos más que eso. Comiendo, pasamos por ahí como de 7 años. En el tráfico pasamos como unos 4 o 5 años de nuestra vida nada más parados ahí esperando. Y luego pasaban a hacerlo por días. Y decían, actualmente muchos de nosotros pasamos aproximadamente 70% de nuestro tiempo delante de algo relacionado con la tecnología. Un teléfono, una computadora, una televisión. O sea, 70% del tiempo que tenemos lo pasamos delante de un dispositivo. Y sobre todo para los que a lo mejor estén más familiarizados con el uso de las redes sociales, saben que por las redes sociales llegan muchas cosas, muchas de ellas buenas, otras más o menos regulares y otras pues realmente que ni va ni viene, ¿no? Para los que usan sobre todo quizá Facebook saben, pues te llegan muchas fotos de perritos, de gatitos, de flores. Las abuelas mandan toneladas de fotos de los nietos. Depende cómo ha amanecido, si amaneció despeinado, si amaneció peinado, si se le cayó un diente, si le salió otro. O sea, están continuamente actualizando fotos todo el tiempo. Y a veces hay cosas que te dices, bueno, no me cambian la vida, pero otras sí. Están llamadas un poquito a tocar el corazón y cambiar. Y una de esas historias me llegó hace unos días y quisiera compartirlo con ustedes porque creo que es algo que nos puede ayudar a entender la enseñanza que creo que Dios tiene reservada para nosotros hoy. Es la historia de una muchacha, Heather, que tuvo un hijo que se llamaba Lucas Clark. Lucas, si lo logro mostrar por allá, ese es Lucas con su mamá. Debido a desgraciadamente a una tragedia, a una injusticia, Lucas falleció cuando tenía 7 meses de nacido. Y su mamá, Heather, en medio de su dolor, de su duelo, tuvo el don de ver un poquito más allá y decidió donar los órganos de su hijo para que otros bebés pudieran tener vida. Ella nunca supo quiénes eran las personas que habían recibido los órganos de su hijo. Y después de un cierto tiempo intentó buscar a algunas de esas personas simplemente pues para conocerlas, para saludarlas. Y después de 4 años contactó con la mamá de una niña, Jordan, que había recibido el corazón de su hijo. Y decidió ir a encontrarlos. Estaban en otro estado, es en el sur de Estados Unidos. Y manejó cerca de 6-7 horas para irlos a encontrar. Y ese es el momento donde Heather se pone un estetoscopio para escuchar el corazón de su hijo latiendo en el cuerpo de esta niña Jordan. Yo creo que todos nos podemos imaginar, o podríamos imaginarnos, quizás sobre todo las mamás, lo que eso significaba para esta muchacha. Era saber que su hijo seguía vivo en otra persona, que el corazón de su hijo seguía dando vida a otra persona, aun cuando él ya no estaba presente. Ciertamente fue
emocionalmente muy intenso para ella, también para la mamá de Jordan, para Esther, porque sabía que si no hubiera sido por esa tragedia, su hija no estaría viva. Si no hubiera sido por ese corazón que ella recibió, su hija Jordan tampoco viviría. Y después, al final, después de que se encontraron y compartieron un poquito lo que habían vivido, Heather, la mamá de Lucas, ella dijo, por supuesto, yo quisiera que mi hijo estuviera conmigo. Yo quisiera que mi hijo, pues poderlo abrazar como Esther abraza a su hija Jordan. Yo quisiera poder hacer lo mismo. Pero sé que mi hijo está aquí, sé que mi hijo está conmigo, sé que mi hijo está presente y mi hijo está dando vida a otra persona. Hoy estamos en la 4ª semana de un ciclo de homilías que comenzamos para tratar de profundizar en los tesoros más grandes que nosotros tenemos como comunidad de creyentes, como la iglesia. Comentábamos que todos necesitamos, todos deseamos, todos soñamos con Dios que toque nuestra vida, la mejore, la cambie, la transforma, sobre todo aquellas cosas que no dependen de uno. Los problemas de salud, los problemas emocionales, los problemas relacionales, nuestros errores del pasado, cosas que yo quisiera que pudieran cambiar y que yo quisiera que Dios de algún modo, como veíamos en esa pintura de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que el Padre, Dios Padre, tocara mi vida y me diera vida, me diera gracia, me diera ayuda. Y nosotros sentimos a veces que esa mano de Dios es un privilegio de unos pocos, de unos poquitos, de los santos, del Papa, que a lo mejor tiene una amistad personal con Dios, de los padres, de las monjitas. Pero nosotros sentimos que para la mayor parte de nosotros es algo que no nos toca. Nosotros somos del pueblo, ¿no? Esas cosas especiales no nos tocan. Sin embargo, hoy escuchamos en la parábola del sembrador, Jesús dice que el sembrador sale y tira la semilla por todos lados, ¿sí? No sé quién de ustedes ha trabajado en el campo. A mí me tocó trabajar en el campo cuando estaba en el seminario. Y pues cuando tú siembras no vas tirando semillas por todos lados, o sea, porque las semillas cuestan. Las semillas las pones donde van y pones una, además, no tiras un montón. O sea, pones una para que salga una plantita, pones otra para que salga una plantita. En la parábola, el sembrador va tirando semillas por los caminos, por las piedras, por todos lados, por la tierra buena, por la tierra más o menos buena. Y es un signo, una imagen de la generosidad de Dios. Dios no es tacaño a la hora de estar con nosotros. Y Dios es tan generoso que quiso inventarse acciones para que nosotros pudiéramos estar seguros de que Él toca nuestra vida. De que ese toque de Dios no es un privilegio de unos poquitos, entre los cuales no estoy yo, por supuesto, sino que Dios te dice, mira, yo te voy a dar un regalo, que si tú participas en él, si tú lo haces, vas a recibir la gracia que está ahí dentro, vas a recibir ese toque de Dios, vas a recibir esa transformación. Quizá puede pasar que sea algo parecido a lo que le pasó a Heather, es decir, no es que su hijo esté vivo, pero sabe que su hijo está ahí presente, su corazón late en la vida de otra persona. Y Dios de un modo escondido nos regala todo eso que nosotros soñamos, esa cercanía de Dios, la ayuda en los momentos más necesarios, su poder sanador, su poder restaurador en nosotros. Y comentábamos los primeros 2 regalos que Dios nos dio. Esos grandes regalos nosotros los llamamos los sacramentos, acciones que producen en nosotros una gracia que va más allá de lo que nosotros hemos podido soñar. Comentábamos los 2 primeros. El primero es el bautismo que nos hace hijos de Dios, que nos introduce en la familia de Dios. Y decíamos que el catecismo presenta el bautismo como el fundamento de toda la vida cristiana. Si no hay bautismo, no hay nada. Eso es lo que nos permite entrar en la vida de Dios. Por eso se lo damos a los niños, porque es la forma en que uno los introduce en la familia de Dios. Es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida del Espíritu, la puerta por la cual somos introducidos a otros sacramentos. Ese es el primer sacramento que recibimos. El segundo es la fortificación del primero. Nosotros le llamamos la confirmación. La confirmación nos da el don del Espíritu Santo y nos permite, sobre todo, nos ayuda a dar testimonio de la fe cristiana con palabras y con obras. Nos da lo que nosotros necesitamos para vivir lo que hemos recibido. Hoy quisiéramos ver el tercer sacramento de iniciación cristiana. En todos los sacramentos Dios nos da una gracia especial que necesitamos para algo. Nacemos a esta vida, Dios nos da la gracia de nacer a la vida espiritual con el bautismo. Ya estamos ahí en esa vida, crecemos, Dios nos da el sacramento de la confirmación para fortalecernos, así como fortalecemos físicamente, nos fortalecemos espiritualmente.
Llega el amor a nuestra vida y Dios nos regala el sacramento del matrimonio para traer la gracia a ese amor humano. Caemos, nos equivocamos, Dios nos da el sacramento de la reconciliación para levantarnos otra vez, para darnos paz. Nos enfermamos porque el cuerpo se va desgastando, Dios nos da el sacramento de la unción de los enfermos para estar con nosotros, para ayudarnos. Necesitamos ayuda espiritual, Dios nos da el sacramento del sacerdocio para guiarnos, para darnos los demás sacramentos. Pero hubo un sacramento donde Dios no simplemente quiso tocar nuestra vida con una gracia especial. Si los sacramentos son como esos momentos donde Dios toca la vida. Si el lunes pasado tuve la gracia de ir a Niagara on the Lake y me fui un poquito al lago Ontario y estuvimos tirando piedras ahí por un buen rato. Y me acordé cómo es eso, cómo la gracia de Dios toca tu vida en esos momentos esenciales. Pero hay un sacramento donde no recibimos una gracia particular para algo. Jesús quiso dejarnos un regalo para no recibir algo de Él, sino para recibirlo a Él mismo. Es el sacramento que nosotros llamamos la Eucaristía, la comunión, la misa. En este momento donde estamos, no es una acción que nos va a traer algo de Jesús, nos va a traer a Jesús mismo. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Yo soy el pan vivo. Jesús no dijo, este es un símbolo mío, esto me va a representar, este es un pan bendito. Yo soy el pan de la vida. Hace unos días hablaba con un muchacho, debe estar por los 22 años, y me decía, padre, le voy a decir una cosa, pero no se va a reír de mí, ni se vaya a escandalizar. Le digo, no te preocupes. Ella me dice, mire, yo hasta que tuve los 17 años, yo nunca supe que en ese pan consagrado está Jesús. Yo nunca supe que la Eucaristía era Jesús. Y le dije, no te preocupes, yo lo supe hasta el seminario. A muchos de nosotros jamás hemos tenido la oportunidad de que se nos aclare que lo que nosotros celebramos aquí en el altar cada vez que venimos a misa no es simplemente una bendición que se le da al pan, no es un recuerdo solo de la última cena, es Dios mismo que viene y cambia ese pan y los transforma en sí mismo. Quizá nadie alguna vez nos haya dicho, ese pan no es un puro pan, es Jesús mismo. Y a lo mejor es el reto más grande que tenemos como creyentes, el aceptar que Dios, el creador del universo, el Señor, el que controla todo, está ahí en ese pan. Por supuesto uno puede decir, bueno, Dios se puede haber inventado una cosa un poquito más espectacular, pues para que no nos costara tanto, ¿no? Y ciertamente lo pudo haber hecho. Pero lo que seguramente Dios quiso es tener ese signo que ayudara a todo el mundo. O sea, es el alimento más básico, más fundamental de todos, el pan. Y Dios quiso quedarse en un pedazo de pan, para que no le tuvieras miedo, para que lo pudieras encontrar para que le pudieras recibir y venir a encontrarte con Él en cualquier lugar del mundo. Jesús ya no tiene el límite del espacio, el límite del tiempo. Él puede venir y encontrarse contigo y platicar directamente contigo ahora que estás aquí. A pesar de que seamos 250, 300 los que estemos aquí, tú puedes hablar personalmente con Él y Él te escucha a ti. Ya no tienes que hacer cola, ya no tienes que esperar a que el otro termine. Está Jesús para ti. Aquí a unas cuantas cuadras está la iglesia de San José. Están haciendo exactamente lo mismo que hacemos nosotros ahora. Y en ese altar de San José se está consagrando también la Eucaristía y Jesús está allá y Jesús está aquí. Y Jesús está en la misa que se esté celebrando en Chile, en Argentina, en Colombia, en España, en México. Es el mismo Jesús. Él se inventó eso para que todos pudiéramos estar cerca de Él. Entonces, en el sacramento de la Eucaristía no recibimos algo, recibimos a alguien. Es Dios mismo que viene a nosotros. Cada vez que uno viene aquí a la iglesia y celebra y participa en la misa, Jesús está presente en el pan. Cuando uno simplemente pasa y se detiene delante del sagrario y ora, estás adorando al Señor, estás adorando a Jesús. No estás imaginándote que Él está aquí. De hecho, Él está aquí. De hecho, siguiendo el Evangelio, Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Cada vez que podemos recibir la comunión, sea física, sea espiritualmente, Jesús viene a nosotros. Uno puede decir, bueno, ¿y cómo está eso de la carne y la sangre? ¿Por qué Jesús dijo eso? En la época de Jesús y en su pueblo, ellos tenían expresiones diferentes para decir yo.
En este caso, cuando Él dice, esta es mi carne, esta es mi sangre, no está diciendo, 50% de mí está por acá y 50% de mí está por acá. Sí, 50% está en el pan, 50% está en el vino. Decir, esta es mi carne, significaba, este soy yo. Esta es mi sangre, este soy yo que estoy vivo. Entonces, cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre es quien me recibe a mí. La Eucaristía es recibir a Jesús completito. No una parte de Jesús, no 50% de Jesús. Es todo completo. Hoy es un buen día para pedirle a Dios el regalo de poder abrir un poquito más los ojos del Espíritu y poder ver eso que nuestros ojos no pueden ver. Nuestros ojos ven un pedazo de pan, nuestros ojos ven un poquito de vino y no vemos más allá. Eso es lo normal, eso es lo que parece por fuera. Hoy le podemos pedir a Dios, Señor, ayúdame a ver la verdad. Ayúdame a ver la realidad de ese regalo que tú me quisiste dar, de quedarte conmigo en ese pan y en ese vino. Jesús está aquí. Todos necesitamos, comentábamos, sentir ese toque de Dios. Y ese toque de Dios personal lo recibes en la Eucaristía. El Catecismo nos recuerda esto. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de toda la vida de la Iglesia. No hay un encuentro más grande con Jesús que en la comunión. Ese es el más grande. Ciertamente hay muchos más y hay que cultivar otros más, pero ese es el más grande, ese es el culmen de la vida de la Iglesia, porque no estamos recibiendo una gracia de Dios, estamos recibiendo a Dios mismo. En ese momento, en la Eucaristía, Cristo nos asocia a nosotros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz al Padre. Entonces, todos los que estamos aquí, espiritualmente somos transportados al Calvario y al lugar de la resurrección, y gratis. Si no es que repitamos lo que Jesús hizo, simplemente lo hacemos presente otra vez y somos llevados allá. Las gracias, los regalos, las bendiciones, la transformación que las personas que recibieron al pie de la cruz, la Virgen María, María Magdalena, San Juan, lo mismo que ellos recibieron es lo que nosotros recibimos cada vez que venimos a la misa. Las mismas gracias que recibieron las mujeres que lo vieron resucitado son exactamente las mismas que nosotros recibimos cada vez que venimos a misa. Entonces, ¿cómo no sentirnos bendecidos por Dios? Porque Dios no quiso estar lejos. Y uno puede decir, bueno, es que yo quisiera que fuera diferente. Quisiera que fuera más visible, quisiera que fuera más notorio. Dios que nos conoce, escogió ese modo. Y hoy es un buen día que a lo mejor cuando recibas la comunión, a lo mejor cuando reces el Padre Nuestro, cuando sea la consagración, pedirle a Jesús el regalo. Señor, ayúdame a verte ahí. A lo mejor, por supuesto no verte físicamente, pero ayúdame a verte con la fe. Ayúdame a aceptar la palabra que tú me dijiste. Nosotros no creemos en la Eucaristía porque se vea. Nosotros creemos en la Eucaristía por lo que Jesús dijo. Yo soy el pan de la vida. Y lo que nos dijo en la última cena, hagan esto en memoria mía. Por eso cada vez que vemos ese pan y ese cáliz consagrado, nosotros adoramos a Jesús mismo. Todos necesitamos y queremos a Dios tocando nuestra vida. Dios toca nuestra vida en la Eucaristía. Todos necesitamos estar en contacto con nuestro Salvador. Aquí en cada misa encuentras al Salvador del mundo. Todos quisiéramos sentir la bendición de Dios, su poder creador en nosotros. Cada vez que vienes a la Eucaristía, te encuentras con ese Señor que te ama, quiere salvarte y quiere ayudarte.